Hola, Javier, ¿me escuchás? Sí, perfecto. ¿Ustedes? Todo bien, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo? Buenas noches. ¿Cómo andan? Todo bien. Contentos de Bueno, tenerte acá. Justamente estábamos igualmente, un gusto. hablando hace un ratito de vos. Bueno, como te ¿Bien o comentábamos, mal? bien, bien. Acá hay un poco de apreciación a lo que fue tu carrera como presidente de New... Va, No, como no, técnico tanto de, no, tanto, bueno, como tanto técnico no. de Newell. Bueno, Así muchas que, gracias. bueno, para empezar con eso, queríamos saber cómo fue tu trayectoria durante técnico de Newell, que estuviste un año, y si bien tuviste una etapa complicada con esa mala racha a lo último, fuiste uno de los que mejores resultados tuvo. Mirá, para hacer un reconto bastante eh, apretado y que no falten cosas, me parece que uno tiene que agradecer a dos o tres personas que me dieron una mano enorme apenas llegué, que fue un dirigente, el caso Adrián Lanzoni, una persona como Julio Saldaña, que en ese momento oficiaba director deportivo, y un director de departamento de scouting que se estaba armando, que era Ariel Michelauso. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando llegamos, Newell había tenido un año normal para abajo, que no había terminado bien y que se habían retirado dos emblemas, dos símbolos de la institución, como fueron Maxi y Nacho Coco. Cuando nosotros llegamos allá por fines o mediados de diciembre, había el primer día de entrenamiento tuvimos 14 jugadores, 5 que no se presentaron por COVID, pero que no llegábamos a los 20. No llegamos a los 20 teniendo todos. Con esas tres personas se armó un presupuesto, se armó un equipo, se armó un plantel reducido, apretado en cuanto a las posiciones y a la cantidad de jugadores en cada una de ellas, pero con las cualidades necesarias. Dentro de eso estaban Guita, estaba Méndez, estaba Juancho García, estuvo Piri Bangioni, no me quiero olvidar, estaba Iba Arboleda, estuvo Reasco, se quedó Lema, y con eso, con esos 24, 25 jugadores, más muchos chicos, muchísimos chicos, que primero no eran tenidos en cuenta, después también aparecieron. Armamos un plantel que tuvo un primer semestre muy bueno, que nos caímos en las últimas fechas, no eran los 8 primeros que se clasificaban, sino los primeros 4, que ganamos un clásico después de 7 en condición de visitante, y que obtuvimos muy buenos resultados. Con muchas dificultades, sí, pero que el equipo se la bancó, consiguió romper un maleficio como ganar después de 20 años en Córdoba, después de ganar mucho tiempo un clásico. eh, bueno, y después de ahí tuvimos un receso de 2 o 3 semanas, en los cuales no tuvimos la posibilidad de incorporar, o sí incorporamos dos jugadores que estaban dentro de las posibilidades, que fueron Ferreira, chico que vino de River, y Ángel, un chico que se lesionó a las 2 semanas, un volante que nos venía a dar una mano para completar un poco las falencias y las dificultades que teníamos en el sector medio. Y no tuvimos más posibilidades por lo menos por lo económico, no tuvimos más posibilidades de incorporar. Arrancamos de manera fantástica el año, estando en las primeras 10 fechas entre primero, segundo y tercero. En la general estábamos tercero. Y a partir del partido con Platense o con Racing empezamos a tener una serie de lesiones que no nos permitieron, bueno, tuvo la lesión de Macaño, en el cual aparece Chico Herrera, porque Arboleda se había lesionado y había rescindido el contrato. Después tuvimos la desgracia de perder con todas lesiones complicadas, ¿no? A Pili Bangioli con la ruptura de un tendón de Aquiles, a Juro Fernández con una distensión de ligamento muy importante que le había comprometido el cruzado, a Gustavo Velázquez con una ruptura del orbital, un cabezazo de coca en una cancha de estudiantes, y así eso hizo que, más la distensión de ligamento
de Méndez, la lesión de Pablo Pérez y de Lema, que fueron musculares. Eso hizo que, bueno, jugáramos partidos con jugadores, bueno, le tocó debutar a Ian Glavinovich, al Flaco Jacob, tener minutos, muchos, a Marquitos Campañaro, Martín Luciano, que eso hizo que a lo mejor se resintiera la estructura de la institución, del club, pero a su vez esos chicos fueron creciendo, fueron tomando minutos y terminaron siendo un patrimonio que el club a la larga terminó usufructuando, como el caso de Ramiro Sordo, como el caso de Juan Esforza, bueno, ni hablar de Willardita, que termina siendo muy bien vendido a Cruz Azul, de Nico Castro, que el primer inconveniente que uno tiene, entre comillas, inconveniente, es que Nico Castro tenía la intención de salir de la institución. Y la primera charla que tengo con Astores le digo que él no va a salir de la institución, que yo no quería bajo ningún concepto. Le habían ofrecido $1.800.000, una migaja para mí lo que era Nico como jugador, y se termina yendo al Genk de Bélgica por $3,5 millones a mitad de año. Fue difícil reemplazarlo, por eso te dije que habíamos intentado buscar jugadores y terminamos trayendo a Ferreira, un chico que, Cristian Ferreira, que nosotros veíamos con un potencial importante en River y que no tenía minutos. Y tuvo un periodo de adaptación que le costó, pero bueno, de última con Heinz se terminó jugando casi todo el año y eso hizo que valiera la pena que haya venido. Eh, Fue una estadía, a mi criterio, muy buena, con muchos aprendizajes, un club fantástico, la época que me tocó estar, donde la gente me trató de maravillas, donde tuvimos un plantel que se mató por la camiseta, que conseguimos muchas cosas y que parecen pocas, pero viendo la luz de los hechos de lo que fueron los años subsiguientes, fueron muchas. Clasificar una Copa Internacional, estar primero durante 6 7 fechas, parece consuelo de pobre, ¿no? Por una institución tan pesada como lo es Newell, pero si uno analiza los últimos años, me parece, de los últimos 25, te diría, salvo la campaña de Gallego y de Tata Martino, que fueron campeones, después le ha costado muchísimo conseguir y posicionarse en Sudamérica a la institución, no ha tenido la chance de conseguir muchos pasajes a fases de grupos en cuanto a Sudamericana o a Libertadores, y entonces haber conseguido eso para mí fue muy valioso y para la institución fue valioso. Eh, Javier, no sé si me ¿Se estás nos cortó? escuchando, si se cortó. Sí, Ahí no, te está, ahí está. escucho perfecto, se escucha Ah, perfecto. ahí se cortó. Bueno, Hola Javier, ¿cómo le va? Laureano lo ¿Qué saluda. tal, Lorena? ¿Cómo estás? Sí. Yo recién lo escuchaba y siento que tiene muy presente su paso por Newell's. Me gustaría preguntarle, ¿le gustaría volver en algún momento al club? Presente porque a lo mejor hace 2 años que estuvo, o tres, no sé exactamente. Es una institución a la cual le tengo mucho aprecio, donde me he sentido muy cómodo, donde me he sentido muy valorado, que a veces eso es lo más importante, porque a veces sentirse valorado es lo más complejo para un entrenador. Porque muchas veces se, se identifica o el sinónimo de la valoración es el resultado. Y a lo mejor no fueron grandes resultados, fueron resultados importantes para lo que fue eh, o para lo que fueron los últimos años de la institución. Entonces, me parece que si uno le aparece la chance, le aparece la oportunidad, encantado de la vida. Es una, es una institución a la cual uno le tiene un cariño muy especial sin haber tenido ninguna ningún sentimiento de ninguna ligación cercana, porque no me crié en Newell ni tuve proceso de jugador, sino simplemente lo único que hice fue enfrentarlo y tener la chance de estar casi un año en el club. Pero te vuelvo a repetir, me he sentido valorado, me he sentido respetado, no solamente por la gente de Newell, sino por la ciudad. Y si en algún caso, en algún momento, los caminos se van a cruzar, encantado de la vida. Javier, ¿cómo estás? Julián te saluda.
¿Qué tal, Julián? Te comento, viste que cuando uno llega a la ciudad de Rosario, lo primero que le dicen es el clásico, pensar en el clásico, se mira el Mm. fixture de todos los partidos, pero lo primero que el hincha le dice al técnico o el que llegue, el clásico, mira el clásico, te tocó perder uno, te tocó ganar otro. Contame un poco cómo lo viviste vos, cómo sentiste, cómo se siente acá en la ciudad y qué representó para vos en su momento. Bueno, hasta que no te toca vivirlo, no te das cuenta de lo que significa. Nosotros cuando terminamos de resolver nuestra situación contractual con la institución, fuimos a ver el primer partido, o el último, mejor dicho, del equipo que jugaba en San Lorenzo. La persona que acomodaba los autos, que era hincha de Newell, que nos daba el ingreso al estadio, al sector de Newell, en el viejo gasómetro, el nuevo gasómetro, perdón. Lo primero que me dice, ¿qué tal, profe? Encantado. Mire que hay que ganar el clásico. Y yo me reí, ¿viste? Digo, bueno, el clásico, me ha tocado jugar como jugador Lanús Banfield, me ha tocado un jugador Racing Independiente, me ha tocado como entrenador Lanús Banfield, como asistente River Boca, Católica U de Chile. Pero te puedo asegurar que esta es una cosa que nunca he vivido tanta pasión, bien o mal vivida, o bien o mal tomada, no lo sé, pero es como es, de una manera impresionante. A mí me tocó la desgracia, entre comillas, de jugar los dos de visitante. No tuve la posibilidad, después de ganar el primero, de jugar en el Coloso. Hubiese sido espectacular y la verdad me hubiese encantado no tener la chance de vivir un clásico de local, que no me tocó en ninguno de los dos, algo muy raro en un fixture, en un torneo, en un año, pero a mí los clásicos de por sí me gustan mucho, los valoro mucho, me gusta jugarlos, los disfruto ganarlos y los sufro perderlos, como cualquier ser humano. Y me tocarán las dos cosas, pero me quedo con lo que he disfrutado el haber ganado ese partido, no solamente por la alegría que uno tiene, sino por lo que genera esa alegría en la gente de Newell, lo que generó ese día y ese partido, que para nosotros fue algo muy bonito. Javier, Leandro te saluda. En el día de ayer se dieron las elecciones en Newell's y obviamente Ujú, tiene nuevo presidente que es Ignacio Boero. ujú, Y el que dejó su cargo fue Ignacio Store, que estuvo en la etapa en la que vos estuviste como técnico leproso. ¿Cómo sí. fue tu etapa, cómo fue tu trato con él en ese tiempo? Como entrenador, presidente, Claro. muy bueno, muy respetuoso. Yo de Astore lo único que puedo decir es que él se manejó muy mal, en una situación en la cual estuve a punto de volver previo a la llegada de Méndez. Yo siempre digo algo, la elección de una persona siempre es posible, ¿no? Yo puedo elegir por vos o por tu compañero que está al lado. El tema es cómo lo afronto, ¿no? Si yo te digo a vos, mira, mañana nos vemos para poder llegar y cerrar un contrato y no te llamo nunca más, no vale la pena. Aparte, uno se ha manejado de una manera respetuosa para con él. Por eso te digo, cuando yo lo tuve como presidente y como entrenador, el que te habla, ha sido muy respetuoso, eh, ha sido una persona que me ha entendido, que la ha entendido y que las cosas que nos tuvimos que decir fueron frontales. Ahora, cuando yo dejé de ser entrenador y tuve la chance de volver, la forma que se manejó fue pésima. No es de una persona que yo estaba acostumbrado a tratar, porque sinceramente a mí me defraudó, no como presidente, ¿no? Porque la verdad, te vuelvo a repetir, la elección es de él como máxima autoridad de un club y puede decidir o no si contrata a Sanguinetti o a quien quiera. El tema son las formas, porque aparte no es una persona, yo no soy una persona cualquiera para él, porque nos conocimos, porque tuvimos casi un año de trato y le he demostrado que era una persona de bien y que siempre que tuve algún inconveniente fui frontal y sabe que tuve muchos códigos. Por eso me parece muy raro que él se haya manejado de esa manera. ¿No me gustó? No, para nada, pero lo respeto y allá él tendrá sus motivos y sus razones para poder o por haber actuado de la forma como actuó. Hola Javier, ¿cómo te va? Te saluda Máximo Aguirre. A mí me ¿Qué gustaría tal, Máximo? salir, todo bien, vos.
me gustaría salir Muy bien. momentáneamente un poco de lo que es Newell's, por un rato nada Ujú. más, y preguntarte, ¿quién fue el mejor jugador que te tocó dirigir? Oh, Pu- qué difícil. Te repito, no tiene que ser de Eh, Newell's necesariamente, puede no, ser de mira, otro equipo. yo tuve la posibilidad de dirigir en Paraguay a Julio Dos Santos, un jugador luqueño que había jugado en Bayern Múnich, un chico que salió de Cerro Porteño, un jugador extraordinario, pero extraordinario. Eh, fue, fue una cosa fantástica. Como entrenador, te digo, porque como ayudante de campo vi al mejor de todos, que para mí fue Juan Román Riquelme. El de mejor pie, el de mayor jerarquía. Después, como entrenador, me tocó eh, dirigir muy buenos jugadores, no de la característica de Riquelme, ni de James Rodríguez, por ejemplo. Eh, pero bueno, Pablo Pérez me pareció un jugador fantástico, que si no hubiese sido por el personaje que se creó al lado, si se hubiese valorado lo que es Pablo Pérez como jugador de fútbol, hubiese estado en un escalón, pero uno de los top 10 seguro de la historia de Newell's, pero y me animo a decir 5 conociéndola hasta ahí. Un jugador fantástico, que entendía todo, que tácticamente era un estratega, que técnicamente era muy bueno, que físicamente, a pesar de su edad, era un tipo que tenía su dinámica. Eh, y después, otro muy buen jugador, me tocó dirigir a Felipe Loyola, que salió de Huachipato, que después vino a Independiente, un muy buen jugador de fútbol. Eh, y después, bueno, jugadores que pasaron la media, Jorge Rodríguez, el medio campo que tuve en Banfield, Jorge Rodríguez, Payer y Galopo. Me parecían el mejor medio campo que me tocó ver dentro de las posibilidades como entrenador, como asistente, que me ha tocado, que me ha tocado en los 15, 18 años que me retiré de jugar al fútbol. Javier, ¿cómo te va? Julián, te vuelvo a hablar. Eh, ¿Qué tal? Sabemos que tu último paso fue en Sarmiento de Junín, pasaste por Banfield, Sí. pasaste por Newell, Huachipato, varios clubes. ¿Cómo es esto de ahora estar sin club, apuntar a un año queriendo ser DT o más querer estar en familia? Porque sabemos que ser No, DT implica irte de tu casa a una ciudad nueva, acomodar toda tu vida. al comienzo está bueno volver a los orígenes, reacomodarse, pero bueno, uno anhela y añora el día a día, el entrenar, el poder eh, ligarse con jugadores, con lo que a uno le gusta, ¿no? Porque en realidad esto uno lo tiene que hacer por pasión, por gusto, porque si no, la verdad la pasas muy mal. Porque viendo lo que es la tarea de un entrenador, que muchas veces pasa a ser casi inhumana, te tiene que gustar demasiado, tenés que tener mucha pasión y la verdad uno lo liga a eso. El día que eso lo pierda, me dedicaré a estar con mi familia definitivamente o dentro del área futbolística buscar otro tipo de funciones. Bien. Y ya estuvimos hablando un poco sobre tu paso por diferentes clubes. Necesito que me cuentes qué significa Banfield en tu vida. Que tuviste esos Mi pasos, casa. uno mejor que el otro, pero ¿qué También significa para vos? como jugador, que casi toda tu carrera fue como Sí, jugador de es Banfield. mi casa, soy un fanático de Banfield. Tengo un amor incondicional porque fue un club que yo desde los 7 años que estuve ahí, me dieron la posibilidad de formarme como persona y como jugador, me dio la posibilidad de trascender, de jugar casi 500 partidos en primera división, de poder salir campeón. Bueno, un montón de cosas que hacen que uno tenga una relación muy estrecha con la institución, no solamente desde lo profesional, sino desde lo afectivo, que eso es lo más importante. Bien, y para ir cerrando, porque no te queremos robar más tiempo, bueno, primero que nada agradecerte por la nota, Por favor, gusto. que
que bueno, justamente somos un medio de Rosario, así que estás más que invitado si algún día querés venir a hablar con nosotros en la mesa, no hay ningún problema. Y bueno, para ir cerrando, queríamos saber, por qué corren esos rumores, obviamente, y más en esta ciudad que sigue siendo pueblo chico, ciudad grande se podría decir. ¿Por qué te fuiste de Newell's? ¿Realmente hubo ahí algún problema? Apareció, se dice que apareció la barra en algunos entrenamientos. No, no, eso es un mito, siempre lo descarto. Vos me pones a 10 personas y me decís quién es de la barra, no sé. No sé. Siempre hemos tenido una relación en la cual la institución se encargaba que nosotros no tuviéramos conocimiento de quiénes eran y quiénes no las personas de la barra, eso desde ya. Yo me fui por una cuestión que a mí me gusta guardar y que las personas que me escucharon saben por qué. Eh, Me parece que fue en detrimento a mis intereses, siempre lo digo, pero fue en beneficio de la institución. Faltaban 10 fechas, había que hacer muchos cambios, cambios que ya a uno lo habían como cansado y que si a lo mejor uno hubiese tenido un poco de paciencia, hubiese esperado, probablemente podía haber pasado esa tormenta, podía haber pasado y después tomar decisiones a partir de la última fecha que se jugara, que era con Barraca Central, y ahí tomar las decisiones que uno quisiera. Pero me pareció que era innecesario generar una situación muy tensa, faltando 10 partidos, lo cual nos estábamos jugando muchas cosas, que era Copa Argentina, porque estábamos en cuartos de final, lo habíamos pasado hacía poco al Civi, que estaba la posibilidad de clasificación a las copas, que después termina siendo. Entonces, se los comenté al presidente Adrián Lanzón y te vuelvo a repetir, a la persona al cual yo le estoy eternamente agradecido porque fue un señor para conmigo. Eh, Se lo dije, se lo aclaré, le dije no es nada, me intentaron convencer, pero en ese momento, quizás son decisiones cerradas, ¿no? Que a lo mejor a uno, paso del tiempo, dice, a lo mejor hubiese sido más político que otra cosa, pero muchas veces no me sale serlo. Muchas veces es blanco-negro y a veces hay grises en la vida. Uno lo va aprendiendo con el tiempo. Eh, Tomé la decisión de dejar la institución. Si está bien o está mal, te vuelvo a repetir. Fue en detrimento de mis intereses, fue en favor de los intereses de la institución y eso me deja más que tranquilo. Bueno, el pueblo leproso igual se dice siempre que se lo recuerda con cariño a tu paso. Recordemos que justamente te tocó una época difícil, 2022, Eh, volviendo al ritmo de lo que es el fútbol de primera después de la pandemia, eh, uh-huh. un cambio completamente que hubo entre el fútbol argentino, las zonas de equipos, todos los quilombos que se generaron después. Sí, apareció el bar, sí, todo eso se fue dando eh, con un equipo que estaba a 6 puntos del descenso, pero te vuelvo a repetir, con una base de jugadores, los cuales había muchos chicos que habían aparecido y que no eran muy utilizados, producto que la gente se fastidiaba con ellos, como que no les tenía paciencia. Me acuerdo que cuando llegamos hubo una depuración de 20 jugadores. 20 jugadores en una institución es muchísimo, es muchísimo. Y tuvimos que rearmar, como te lo dije al comienzo de la nota, siendo breve y lo más conciso posible, un plantel nuevo. Con lo que teníamos, con lo que nos quedaba y con lo poco en cuanto a recursos económicos que podíamos llegar a tener. Algo parecido ahora, no sé si es algo parecido ahora, porque no he estudiado demasiado el plantel, sí que a lo mejor hay 14, 15 jugadores que están en duda, pero con una problemática mucho más compleja. Newell termina zafando el descenso en la última fecha en la sumatoria general y ahora el promedio lo acucia. Sarmiento está a 9 puntos o a 10. Cuando a mí me tocó tomar Sarmiento, el más cercano era Banfield a 18 puntos, que dividía por la misma cantidad de años. Hoy Sarmiento tiene a Banfield a 6 puntos, tiene
a Newell a 9 o a 10, entonces la cosa no creo que sea tan simple. Ojalá que pueda encontrar el rumbo, que la gente que tomó el club el día de la fecha pueda tener la lucidez de encontrar la vuelta y decir la verdad. A veces uno le encantaría que Newell pueda salir campeón, que tenga un fútbol o un plantel plagado de figuras, pero hoy me parece que como está la situación, lo que tiene que hacer el pueblo leproso es unirse, es ser más Newell que nunca y tratar de recomponer esas bases que en algún momento tuvo, no creer que va a ser fácil, que tiene que haber un tiempo prudencial para poder acomodar la situación desde lo económico, desde lo institucional, desde lo deportivo, de lo futbolístico, para el día de mañana sí poder tener un plantel que pueda aspirar a cosas importantes. Pero si uno pretende que en este torneo Newell pelee los primeros 2, 3 lugares, lo más factible es que sea una casualidad, no una causalidad. Ojalá que lo pueda hacer, ¿no? Hablaría fantástico de las personas que vienen, y que pudieron dar vuelta en nada una situación bastante compleja. Pero lo más lógico es que se tarde un tiempo, por lo que uno escucha y por lo que ve, el club está en una problemática. De hecho, tuvo muchas situaciones en las cuales los jugadores no entrenaron por falta de pago. No creo que sea fácil la situación, pero ojalá que la puedan acomodar lo más rápido posible, que puedan armar un plantel acorde a lo que es la historia de un grande en serio, y que les vaya lo mejor posible, ¿no? Que eso es lo que uno desea después de haber pasado una temporada más que interesante en la institución. Lo que todo el pueblo leproso quiere. Te agradezco, Javier, Así por es. tu participación y bueno, y te deseamos que tengas un buen 2026, un buen cierre de año y que sigas cosechando más tu carrera. Muchas gracias por venir. Bueno, no, gracias a ustedes. Igualmente que tengan unas muy felices fiestas y que tengan un gran 2025. Muchas gracias. A ver. Ahí estaba Bueno. Javier Sanguinetti, ex técnico de Newell's,